la noche más fría de 1987, una viuda con 4 hijos se vio obligada a refugiarse en la camioneta oxidada que llevaba 20 años abandonada en un terreno baldío. Todos en el pueblo sabían que nadie debía acercarse a ese vehículo. Pero con su bebé ardiendo de fiebre en brazos y sin techo, Mariana ignoró las advertencias de los ancianos del pueblo. «Mamá, este lugar huele raro», susurró su hijo de 12 años mientras empujaban la puerta trasera de la camioneta. Lo que el suelo reveló esa noche bajo sus pies cambiaría todo para siempre. 3 meses antes, Mariana aún tenía una vida. No era gran cosa, pero era suya. Un esposo que trabajaba en la mina, 4 hijos sanos y una pequeña casa de adobe en las afueras de San Vicente, Chihuahua. Hasta que Ricardo, su marido, cometió el error de ver lo que no debía. Era supervisor en la mina Estrella del Norte, la empresa más grande del pueblo, propiedad de la familia Morales durante 3 generaciones. Una tarde de julio, Ricardo bajó al nivel 5 tras oír un ruido extraño. Lo que encontró allí lo obligó a correr a casa, con el rostro desencajado por la rabia. «Mariana, tenemos que irnos», le dijo esa noche mientras preparaba el equipaje con manos temblorosas. «Ahora mismo». «¿Qué pasó? ¿Qué viste?» «Están usando la mina para esconder cosas, cadáveres, armas, dinero que no pasa por ningún libro de contabilidad». Los ojos de Ricardo estaban llenos de terror. Y me vieron observándolos, pero no se movieron lo suficientemente rápido. 2 días después, Ricardo fue encontrado colgado de una viga en su propio garaje. La policía lo calificó de suicidio. Mariana sabía la verdad. Don Sebastián Morales, el patriarca de 70 años que controlaba todo en San Vicente, ofreció sus condolencias en el funeral. Sus palabras fueron amables, pero su mirada era como una piedra fría. «Es una tragedia cuando un hombre pierde la esperanza», dijo don Sebastián, apretando con fuerza el hombro de Mariana. «Espero que su familia encuentre la paz, aquí, en San Vicente, donde pertenecen». Era una amenaza disfrazada de consuelo. Durante 2 meses, Mariana intentó quedarse, pero empezaron a pasar cosas. Desconocidos vigilaban su casa. A su hijo mayor, Miguel, lo seguían camino a la escuela. Alguien dejó una corona funeraria en su puerta sin una nota. El mensaje era claro. Lo que Ricardo vio tenía que morir con él. Y si Mariana no se callaba, su familia seguiría el mismo camino. La noche que decidió huir, empacó solo lo esencial en 2 mochilas rotas. Miguel, de 12 años, Sofía, de 9, Tomás, de 6, que no paraba de toser, y Lucía, de 3, que no entendía por qué dejaban todos sus juguetes. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía mientras caminaban por el desierto a las 3 de la mañana. «Lejos, querida, muy lejos». Pero lejos resultaron ser solo 40 kilómetros. El autobús que los llevaría a Juárez no salía hasta el amanecer, y Mariana no tenía dinero para un hotel. El frío del desierto de octubre era mortal, sobre todo para Tomás, cuya tos empeoraba cada hora. Fue Miguel quien vio la furgoneta. «Mamá, mira, podemos dormir ahí hasta que salga el camión». El vehículo estaba en un terreno baldío a las afueras del pueblo vecino de Santa Rosa. Era una camioneta de carga Chevrolet de la década de 1960, pintada de blanco, pero ahora cubierta de óxido y polvo. Las ventanas estaban rotas y las llantas completamente desinfladas. «No lo sé, hijo, parece peligroso. ¿Más peligroso que dormir a la intemperie con Tomás así?» Miguel tenía razón. Lo que Mariana no sabía era que los habitantes de Santa Rosa llevaban 20 años evitando esa camioneta. Lo llamaron la furgoneta de las almas. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me encanta saber de ti. Dijeron que en 1967 una familia entera desapareció tras acercarse a ese vehículo. Otros juraron haber oído gritos desde el interior en noches sin luna. Los vecinos más ancianos del pueblo simplemente se persignaron al pasar y miraron hacia otro lado.
Pero Mariana no sabía nada de esto. Solo lo veía como un refugio para sus hijos, que temblaban de frío. Empujó la puerta trasera con el hombro. El metal chirrió, pero cedió. El interior olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, algo dulce y desagradable que Mariana no pudo identificar. «Huele mal, mamá», dijo Sofía tapándose la nariz. «Es solo un coche viejo, cariño. Mañana estaremos lejos de aquí». Extendió las 2 mantas que había traído sobre el suelo metálico. Acostó a Tomás, que ardía de fiebre, y a Lucía, que ya dormía de cansancio. Miguel y Sofía se acurrucaron juntos en un rincón. Mariana estaba sentada cerca de la puerta, vigilante, escuchando cada sonido del desierto nocturno. A las 2 de la mañana Tomás empeoró. Su respiración se volvió superficial y rápida. Mariana lo abrazó contra su pecho, susurrando oraciones que había aprendido de su abuela. «Espera, hijo, en unas horas más estaremos en el hospital de Juárez». Pero Tomás siguió empeorando. Y entonces, en su desesperación, Mariana hizo algo que cambiaría todo. Se tumbó completamente en el suelo de la camioneta, acunando a Tomás, buscando cualquier posición que le ayudara a respirar mejor. Y cuando su peso presionó una parte determinada del piso de metal, algo se dio. Un clic suave, casi imperceptible. Mariana se quedó paralizada. «¿Qué fue eso?» Miguel se incorporó. «Mamá, el suelo se mueve». Debajo de la manta, una sección entera del piso de la camioneta se había hundido ligeramente, revelando el borde de una trampilla oculta. Durante los siguientes 5 minutos, Mariana y Miguel trabajaron en silencio, retirando las mantas y levantando con cuidado la sección del piso falso. Tenía un diseño ingenioso. Desde fuera parecía parte del suelo original de la furgoneta, pero por dentro era una trampilla metálica sujeta por bisagras ocultas. «Mamá, hay escalones», susurró Miguel asomándose al oscuro agujero. «No bajes». «Pero hay algo ahí abajo, puedo verlo». Mariana usó su último encendedor para iluminar el espacio. La débil llama reveló una escalera metálica que descendía unos 3 metros hacia una cámara subterránea. «Quédate con tus hermanas», ordenó Mariana. «Voy abajo». «Mamá, no». «Miguel, si me pasa algo, coge a tus hermanos y corre al pueblo. ¿Entendido?» El niño asintió con lágrimas en los ojos. Mariana descendió lentamente, paso a paso. El aire subterráneo era frío y seco, con ese mismo olor dulce, pero mucho más intenso ahora. Cuando llegó abajo, encendió de nuevo el encendedor. Lo que vio la hizo caer de rodillas. La cámara tenía aproximadamente el tamaño de una habitación pequeña, excavada directamente en la tierra y reforzada con vigas de madera. Y allí, dispuestas en ordenadas filas contra las paredes, dulces esqueletos. Algunos aún llevaban ropas andrajosas. Otros estaban desnudos, con los huesos blanqueados por el tiempo. Hombres, mujeres. Uno era claramente un niño. Mariana sintió que iba a vomitar, pero se obligó a respirar. Sus hijos estaban arriba. No podía perder el control. Entonces vio la mesa. En el centro de la cámara había una mesa de madera, y sobre ella, protegidos dentro de una caja de metal, estaban documentos. Con manos temblorosas, Mariana abrió la caja. Escrituras de propiedad, fechadas en 1965. Fotografías en blanco y negro de familias campesinas frente a tierras de cultivo. Un diario escrito con cuidado. Si algo nos sucede, que esto sirva como testimonio de la verdad. Y por último, una carta, escrita con tinta desteñida, pero aún legible. A quien encuentre esto. Somos 12 familias, las primeras en asentarnos en estas tierras en 1950. Construimos este pueblo con nuestras propias manos. Cavamos los pozos, plantamos los primeros árboles y erigimos las primeras casas. En 1965, la familia Morales llegó de la capital con documentos falsos que reclamaban la propiedad de estas tierras. Luchamos legalmente. Ganamos en el Tribunal de Chihuahua.
Una semana después, nos citaron a una reunión aquí, en este lugar que aún estaba desierto. Dijeron que querían negociar. No fue una negociación. Cavaron este hoyo antes de que llegáramos. Hombres armados nos esperaban. Quien escriba esto ahora sabe que va a morir. Pero si alguien encuentra estos documentos, que sepa la verdad. El imperio de Morales se construyó sobre nuestros cuerpos. Cada edificio, cada negocio, cada peso de su fortuna nos perteneció primero. Nos asesinaron por avaricia, nos enterraron en secreto, y nuestras familias nunca supieron qué nos pasó. Que Dios castigue a la familia Morales, que la verdad salga a la luz. Firmado, Vicente Salazar, último sobreviviente, 18 de marzo de 1965. Mariana leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Esas 12 personas no solo habían sido asesinadas, habían sido borradas de la historia. Sus familias habían pasado décadas sin saber qué les había sucedido. Y la familia Morales había construido un imperio de 3 generaciones sobre sus tumbas. El mismo don Sebastián que había amenazado a Mariana en el funeral de Ricardo. El mismo don Sebastián cuya familia controlaba San Vicente, Santa Rosa y 3 pueblos más. El mismo don Sebastián que había matado a su marido por ver demasiado. Y ahora Mariana tenía pruebas de que su crimen no era el primero. Era solo el último en 50 años de asesinatos y encubrimientos. Salió lentamente de la habitación, agarrando los documentos contra su pecho. Miguel la miró con ojos asustados. «Mamá, ¿qué hay ahí abajo?» «Justicia», susurró Mariana. «Hay justicia». Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. El sonido de los vehículos acercándose. Camiones. Muchos, con luces brillantes que atravesaban la oscuridad del desierto. Miró por la ventana rota de la camioneta y su corazón se detuvo. 3 camionetas negras se detuvieron a 50 metros de la furgoneta. Hombres armados empezaron a descender, y al frente de todos ellos, iluminado por las luces de los vehículos, estaba don Sebastián Morales. El anciano caminó lentamente hacia la camioneta, apoyándose en un bastón de madera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y habló con una voz clara que atravesó la noche. «Mariana, sé que estás ahí, y sé que acabas de encontrar algo que no debías encontrar. Sal, Mariana, trae a los niños, nadie tiene por qué salir lastimado esta noche». La voz de don Sebastián era tranquila, casi paternal. Eso la aterrorizaba más que cualquier grito. Mariana apretó a Tomás contra su pecho. El niño apenas respiraba, su piel ardía como fuego. Miguel y Sofía se aferraron a ella y la pequeña Lucía rompió a llorar. «¿Cómo nos encontró?», susurró Miguel. Mariana lo supo al instante. «El autobús, alguien del pueblo nos vio comprando los billetes». En un lugar como San Vicente nada permanecía en secreto. Y la red de don Sebastián se extendía mucho más allá de las fronteras del pueblo. «Mariana», continuó el anciano, «sé que tu marido te contó cosas que lo confundieron, pero malinterpretó lo que vio. Ven, hablemos como gente civilizada. Puedo explicártelo todo». Uno de los hombres armados se adelantó. «Don Sebastián, déjenos entrar. Acabaremos con esto rápido». «No», dijo el anciano con voz firme. «Esta mujer acaba de perder a su marido. Tiene 4 hijos. No somos animales, Rodrigo». Mariana miró los documentos que tenía en las manos, las escrituras, las fotografías, la carta de Vicente Salazar, escrita minutos antes de morir, y entonces comprendió algo que lo cambió todo. Don Sebastián no sabía exactamente qué había encontrado. Sabía lo de la furgoneta, obviamente. Probablemente la llevaba vigilando durante décadas, pero su tono de voz, sus palabras cautelosas, intentaba calcular cuánto sabía ella. «¿Por qué mataron a mi esposo?», gritó Mariana desde la camioneta. Se le quebró la voz, pero mantuvo las manos firmes sobre los documentos. Hubo un largo silencio. «Fue un accidente trágico, Mariana. Tu marido estaba deprimido». «Mentiras»,
2 meses de furia contenida estallaron en su garganta. Ricardo jamás se habría rendido, jamás nos habría abandonado. Don Sebastián suspiró, un sonido cansado de un anciano. Tienes razón, tu esposo vio algo en la mina que no debía. Y sí, actuamos. Pero entiende, Mariana, hay cosas más importantes en juego que tú y yo. Empresas que dan trabajo a miles de personas. Familias enteras que dependen de que ciertas verdades permanezcan enterradas. Como las 12 personas que están debajo de esta camioneta. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los hombres armados se miraron confundidos. Algunos eran demasiado jóvenes para saber toda la historia. Don Sebastián cerró los ojos un instante. Al abrirlos, toda pretensión de bondad se había desvanecido. Así que lo encontraste, después de todos estos años. Su voz ahora era tan fría como el hielo del desierto. Dime, Mariana, ¿qué piensas hacer con esa información? ¿Ir a la policía? El jefe de policía es mi amigo. Los periódicos. Mi familia es dueña del único periódico regional. ¿La capital? Para cuando llegues a Chihuahua, tus hijos serán huérfanos, y tú solo una viuda loca más que perdió la cabeza tras la muerte de su marido. Mariana sintió el peso de la verdad aplastándola. Tenía pruebas de un crimen monstruoso, y ningún poder para hacer nada al respecto. Pero soy un hombre razonable, continuó don Sebastián, y un hombre de negocios, así que te voy a hacer una oferta que solo haré una vez. Se acercó a la camioneta hasta que su rostro fue visible a través de la ventana rota. Vete ahora mismo, trae los documentos, y a cambio te daré lo que tu marido debería haber aceptado. Silencio para sobrevivir, una casa, un trabajo, seguro médico para ese niño enfermo, educación para los otros 3, todo lo necesario para criar a tus hijos en paz. ¿A cambio de qué? Mariana ya sabía la respuesta. A cambio de olvidar lo que viste. A cambio de no mencionar jamás los nombres de esas 12 personas. A cambio de convertirte en cómplice de algo que ocurrió mucho antes de que nacieras. Miguel tiró de la manga de su madre. Mamá, no... Shh, mijo. Don Sebastián continuó. Esas personas llevan 50 años muertas, Mariana. Nada las traerá de vuelta. Sus familias ya han sufrido, han seguido adelante. ¿Qué conseguirías desenterrando esto ahora? ¿Justicia? No, solo más dolor, más muerte, empezando por la tuya. Mariana miró a sus 4 hijos. Tomás estaba apenas consciente, ardiendo de fiebre. Lucía lloraba de miedo. Sofía temblaba. Miguel tenía la mirada de un niño obligado a crecer demasiado rápido. Pensó en Ricardo, en cómo había muerto intentando hacer lo correcto. Y pensó en Vicente Salazar, escribiendo su última carta sabiendo que iba a morir, rezando para que un día alguien descubriera la verdad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. 30 segundos, luego entran mis hombres y esto termina de otra manera. Mamá, por favor. Sofía estaba llorando ahora. Mariana volvió a mirar los documentos. Las fotografías en blanco y negro de familias sonrientes que desconocían que les quedaban pocos días de vida. Las escrituras que demostraban quiénes eran los verdaderos dueños de esas tierras. Y entonces vio algo que había pasado por alto antes. En la esquina inferior de una de las fotografías, escrito a mano con tinta descolorida, Familia Salazar, Northland, 1964. Parcela Norte. Exactamente donde ahora se encontraba la mansión de don Sebastián. El patriarca de la familia Morales había construido literalmente su casa sobre las tumbas de las personas que había asesinado. 10 segundos, Mariana. Su mente daba vueltas. Si salía ahora, viviría. Sus hijos vivirían. Pero vivirían sabiendo que su madre había elegido la complicidad en lugar de la justicia. Vivirían con dinero manchado de sangre. Se convertirían en parte del sistema que había asesinado a su padre. Y las 12 almas bajo ese camión quedarían olvidadas para siempre. 5 segundos.
Mariana tomó su decisión. «De acuerdo», gritó. «Acepto, pero primero necesito ayuda. Mi hijo está muy enfermo. Necesita un médico ya o se morirá». Don Sebastián hizo un gesto. «Rodrigo, trae al médico del pueblo, rápido». Pero don Sebastián podría ser una trampa. «¡Ahora!». Uno de los hombres corrió hacia los camiones y se alejó a toda velocidad con un chirrido de neumáticos. Don Sebastián se acercó. «Muy bien, Mariana. Estás tomando la decisión correcta. Ahora vete despacio, con los niños, trae los documentos, y todo esto quedará atrás». Mariana respiró hondo. «Me voy, pero primero prométeme algo». «¿Eso?» «Prométeme que mis hijos estarán a salvo, que nunca, jamás les harás daño, no importa lo que haga». Hubo una pausa. «¿Tienes mi palabra?» ¿La palabra de un asesino? Los hombres armados levantaron sus fusiles, pero don Sebastián levantó la mano. «La palabra de un hombre que entiende que los pecados de los padres no deben recaer sobre los hijos». «Sí, Mariana, tus hijos estarán a salvo, siempre que cooperes». Mariana asintió lentamente. «De acuerdo, estamos saliendo». Levantó a la pequeña Lucía en un brazo y a Tomás con el otro. Miguel y Sofía se aferraron a sus costados. Empujó la puerta de la camioneta con el hombro y salió a la noche del desierto con los documentos escondidos dentro de su blusa. Los faros de los camiones cegaban tras la oscuridad de la furgoneta. Mariana entrecerró los ojos, avanzando lentamente con sus hijos aferrados a ella como cachorros asustados. Don Sebastián la observaba con la intensidad de un depredador que estudia a su presa. A su alrededor, 6 hombres armados formaban un semicírculo. «Los documentos», dijo el anciano extendiendo su mano arrugada. «Primero el médico. ¿Me lo prometiste?» Don Sebastián sonrió sin humor. «Está en camino. Mientras tanto, los documentos. No me hagas repetirlo». Mariana sabía que era el momento crítico. Una vez que entregara esos papeles, perdería toda influencia. Don Sebastián podría matarla a ella y a sus hijos con impunidad. Pero si se negaba ahora, los hombres armados actuarían inmediatamente. «Ya están aquí», dijo finalmente tocándose la blusa. «Pero primero quiero escuchar tu oferta completa. ¿Qué nos darás exactamente? ¿Dónde viviremos? ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra?» Don Sebastián estudió su rostro. La viuda que tenía ante él no era la mujer destrozada que había visto en el funeral de Ricardo. Ahora había acero en su mirada. «Eres más listo de lo que pensaba», admitió. «Está bien. Rodrigo, trae las escrituras». Uno de los hombres corrió a uno de los camiones y regresó con una carpeta de cuero. Don Sebastián la abrió y reveló documentos legales. «Casa en Santa Rosa. 3 recámaras, completamente amueblada. Título de propiedad a tu nombre. Trabajo para ti en una de mis tiendas. Salario suficiente para mantener a 4 hijos. Seguro médico familiar. Y una cuenta bancaria con 50,000 pesos para empezar». Mariana tragó saliva con dificultad. Era más dinero del que había visto en su vida. «Todo esto», continuó don Sebastián, «a cambio de tu absoluto silencio. Y a cambio de esos documentos que encontraste». «¿Y si hablo? ¿Qué pasa entonces?» El anciano se inclinó y Mariana pudo oler su costosa colonia mezclada con el aroma del tabaco de pipa. «Entonces tus hijos crecerán sin madre. Y con el tiempo, cuando sean mayores y empiecen a hacer preguntas incómodas sobre qué le pasó a su madre, tendrán accidentes, uno tras otro, espaciados a lo largo de los años para que no parezca sospechoso. ¿Entiendes?» Miguel apretó la mano de su madre con tanta fuerza que le dolió. El niño había oído cada palabra. «Lo entiendo», susurró Mariana. «Bien, entonces tenemos un acuerdo». En ese momento la camioneta regresó. Un hombre de mediana edad que llevaba un maletín médico salió apresuradamente. «Doctor Fuentes», dijo don Sebastián, «cuide al niño». El médico se acercó rápidamente, pero se detuvo al ver la expresión de terror en el rostro de Mariana. «Está bien, señora», dijo con suavidad. «Solo quiero ayudar».
Examinó a Tomás con manos expertas, utilizando un estetoscopio, tomando su temperatura, examinando su garganta. Neumonía avanzada, diagnosticó. Necesita antibióticos de inmediato y debe ir al hospital. Esta fiebre es peligrosa. ¿Va a vivir? La voz de Mariana se quebró. Si recibe tratamiento en las próximas horas, sí, pero no podemos esperar más. Don Sebastián asintió. Doctor, llévelo al hospital de Chihuahua en mi camioneta. Use mi nombre. Asegúrese de que reciba la mejor atención. Miró a Mariana. ¿Ve? Cumplo mis promesas. Mariana dudó. Si dejaba que se llevaran a Tomás, perdería a su hijo como garantía. Pero si no lo dejaba ir, el niño moriría. «Me voy con él», dijo con firmeza. «No, quédate aquí hasta que terminemos nuestro asunto. Tu hijo mayor puede ir con él». Miguel miró a su madre con ojos aterrorizados. Solo tenía 12 años, pero asintió con valentía. «Cuida a tu hermano», susurró Mariana abrazándolo fuerte. «No lo dejes solo ni un segundo. Te lo prometo, mamá». El doctor Fuentes recogió a Tomás y caminó hacia la camioneta, seguido por Miguel. Mariana los vio alejarse, con las luces traseras desapareciendo en la oscuridad del desierto. Ahora solo quedaban ella, Sofía, Lucía y 9 hombres armados. «Los documentos», repitió don Sebastián. Mariana metió la mano lentamente en su blusa y sacó los papeles doblados, las escrituras, las fotografías, la carta de Vicente Salazar. Don Sebastián las recibió con una reverencia casi religiosa. Desdobló la carta y la leyó lentamente a la luz de los camiones. Cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. «Vicente Salazar», murmuró. «Después de tantos años, ni siquiera sabía que habías escrito esto». «¿Lo conociste?», preguntó Mariana sorprendida. «Era mi amigo». La voz del anciano temblaba. «Fuimos juntos a la escuela en la capital. Cuando mi padre decidió tomar estas tierras, Vicente se opuso. Intenté convencerlo de que buscara otra solución, pero se secó los ojos. Mi padre no aceptaba un no por respuesta». «¿Estabas allí?», preguntó Mariana horrorizada. «¿Cuándo los mataron?». Don Sebastián no respondió. No le hacía falta. «Tenía 18 años», dijo finalmente. «Mi padre dijo que si iba a heredar el imperio familiar, necesitaba aprender cómo se construyó. Me obligó a presenciarlo todo. Las 12 ejecuciones, cómo cavaron la fosa, cómo construyeron el furgón encima para ocultarla, y cómo quemaron todas las casas de sus familias para que pareciera que habían huido del pueblo». Sofía gimió detrás de Mariana. Incluso los hombres armados parecían incómodos. «He cargado con esa carga durante 50 años», continuó don Sebastián. «Cada mansión que construí, cada negocio que abrí, cada peso que gané, todo está manchado con su sangre. Y sí, Mariana, tienes razón en odiarme, pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo proteger el futuro». «¿Para proteger? ¿Para ocultar?». «Ambas». El anciano dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. «Esta carta y estos documentos serán quemados esta noche. Las fotografías quedarán reducidas a cenizas y la historia de las 12 familias permanecerá donde ha estado durante 50 años. Enterrada y olvidada. Yo también. Vivirás. Tus hijos vivirán, pero vivirás sabiendo lo que sabes. Y cada día tendrás que elegir entre la verdad y tu familia, entre la justicia y la supervivencia». Don Sebastián se acercó. «Créeme, Mariana, he vivido con esa decisión durante 50 años. Es un peso que te aplasta lentamente, pero es mejor que la alternativa». Mariana sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «Los odiabas por lo que hizo tu padre. Todos los días de mi vida». «Entonces, devuélveme los documentos. Déjame terminar lo que Vicente empezó, que salga a la luz la verdad». Por un instante algo cambió en los ojos de don Sebastián, algo parecido a la esperanza. Pero luego se endureció de nuevo. «No puedo. Mi hijo ya tiene 28 años. Mi nieto, 6.
Si esta verdad sale a la luz, toda la familia será destruida. Personas inocentes pagarán por los pecados de mi padre, y no lo permitiré. Sacó un encendedor dorado de su bolsillo. ¡No! Mariana dio un paso adelante, pero 3 hombres armados le bloquearon el paso. Don Sebastián encendió la llama y la acercó a la carta de Vicente Salazar. El viejo papel se incendió rápidamente, y las palabras de un hombre muerto se convirtieron en humo negro que se elevó hacia el cielo nocturno. Una a una quemó las fotografías. Las familias sonrientes de 1964 desaparecieron entre las llamas. Los escritos fueron los últimos en quemarse. Cuando terminó, en sus manos arrugadas solo quedaron cenizas. «Ya está», dijo en voz baja. Se acabó. Pero Mariana sonrió. Era una pequeña sonrisa, apenas visible, pero estaba ahí. «¿De qué te ríes?», preguntó don Sebastián con recelo. «De nada, don Sebastián. Solo estoy cansado». El anciano la observó durante un largo rato. Luego asintió a sus hombres. «Llévenla a la casa de Santa Rosa. Quiero vigilancia durante las primeras semanas. Si intenta contactar con alguien, periodistas, policías, federales, cualquiera, ya saben qué hacer». Rodrigo tomó a Mariana del brazo. «Vamos, señora, su nuevo hogar la espera». Mientras la guiaban hacia una de las camionetas, con Sofía y Lucía detrás, Mariana tocó discretamente su bolsillo. Los documentos que don Sebastián había quemado eran reales. Pero no fueron los únicos, porque en el fondo de aquella cámara subterránea, escondido tras uno de los esqueletos donde no había llegado la tenue luz del mechero, Mariana había encontrado algo más. Una segunda carta, más corta, escrita en el reverso de uno de los documentos. Y aquella carta, doblada tan pequeña que cabía en el puño de un niño, estaba ahora en el bolsillo de su vestido. Don Sebastián había ganado esta noche, pero el juego aún no había terminado. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. La casa en Santa Rosa era exactamente como don Sebastián había prometido. 3 habitaciones, muebles nuevos, una cocina totalmente equipada. Había juguetes para Lucía, ropa nueva para todos y comida que llenaba la despensa. Era una hermosa prisión. Durante las primeras 3 semanas, Mariana vivió bajo vigilancia constante. Hombres en camionetas estacionadas afuera, vecinos que aparecían con demasiada frecuencia, llamadas telefónicas sin respuesta. Miguel y Tomás regresaron del hospital después de 5 días. Tomás estaba débil, pero vivo. Miguel había envejecido 10 años en esos 5 días. «Mamá», susurró la primera noche cuando estaban solos en la cocina. «¿Qué vamos a hacer?» «Sobrevive, hijo. Por ahora, simplemente sobrevive». Mariana empezó a trabajar en la tienda de comestibles de don Sebastián. El sueldo era generoso. Sus compañeros eran amables pero distantes, como si supieran que había algo diferente en ella. Llevaba a los niños a la escuela, cocinaba, limpiaba la casa. Vivía una vida perfectamente normal y completamente vacía. Por la noche, cuando los niños dormían, sacaba la segunda carta de su escondite y la leía una y otra vez a la luz de las velas. Si encuentras esto, significa que la primera carta no fue suficiente. Los Morales son inteligentes. Encontrarán la tumba tarde o temprano. Quemarán las pruebas. Por eso escondí esta copia en un lugar donde solo quien llegue al fondo de la bóveda la encontrará. Detrás del esqueleto de mi hijo Jorge, de 8 años. Esta carta contiene lo que no incluí en la otra. Los nombres de los cómplices. Los hombres que ayudaron a Morales padre en los asesinatos. Algunos siguen vivos. El juez Mendoza de Chihuahua recibió 50,000 pesos por validar las escrituras falsificadas. El comandante Ruiz de la Policía Estatal participó directamente en las ejecuciones. El notario Salinas falsificó los documentos oficiales. Si alguien lee esto, que encuentre a sus familias, a sus descendientes. Alguien debe saber la verdad.
Y si tienen el coraje que me faltó para escapar, lleven esta historia más allá de las fronteras de Chihuahua, a la Ciudad de México, a los periódicos nacionales, a lugares donde el poder de la familia Morales no llega. No nos dejes morir en vano. B.S. Mariana había memorizado cada palabra, los nombres, los detalles, todo, y poco a poco, con infinita paciencia, comenzó a elaborar su plan. Primero se ganó la confianza de sus guardias. Era predecible, rutinario, aburrido. Después de 6 semanas la vigilancia se relajó. Las furgonetas aparecían con menos frecuencia. En segundo lugar, empezó a ahorrar dinero. Pequeñas cantidades de su sueldo. Céntimos aquí y allá. Nada que levantara sospechas. En tercer lugar, y lo más importante, esperó. Esperó porque sabía que don Sebastián acabaría bajando la guardia. Los hombres poderosos siempre lo hacían. Su arrogancia era su debilidad. 3 meses después de aquella noche en la camioneta, don Sebastián la visitó. Llamó a la puerta un sábado por la mañana. Solo, sin guardaespaldas. Vestía un traje elegante y llevaba flores. «Mariana, ¿puedo pasar?» Ella lo dejó entrar. Preparó café. Se comportó como la viuda agradecida que se suponía que era. «Vengo a ver cómo estás», dijo don Sebastián sentándose en la sala. «Los niños parecen sanos. Tú también. Me alegro. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. ¿Estás feliz?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Feliz? Sé que no imaginabas tu vida así, pero espero que al menos tengas paz». Mariana lo observó. El anciano parecía más pequeño ahora, más frágil. El peso de 50 años de culpa lo consumía por dentro. «¿Está usted contento, don Sebastián?». Se rió con amargura. «No he sido feliz desde 1965, pero he aprendido a vivir con ello». «¿Y su familia? ¿Lo saben?». «Mi esposa murió sin saber nada. Mi hijo sospecha, pero nunca pregunta. Mi nieto sigue siendo inocente». Se secó los ojos. «Quiero que siga siendo inocente. ¿Es por eso que me mantiene callado? ¿Para proteger a su nieto? Para proteger a todos. A ti, a mí, a mi familia, a tus hijos. La verdad no siempre te libera, Mariana. A veces solo destruye». Mariana sirvió más café. No le temblaban las manos. Su voz era tranquila. «Tienes razón. La verdad solo traería más dolor. Es mejor olvidar». Don Sebastián la miró con sincero alivio. «Sabía que lo entenderías. Eres una mujer sabia. Pero tengo una pregunta». «¿Sí? ¿Qué pasó con las familias de las 12 personas? ¿Dónde están ahora?». El anciano se puso rígido. «¿Por qué preguntas?». «Curiosidad, nada más. Si voy a guardar este secreto el resto de mi vida, al menos quiero entender toda la historia». Don Sebastián dudó. Luego suspiró. La mayoría se mudó. Algunos a Juárez, otros a Estados Unidos. Algunos aún viven en la región, pero con apellidos diferentes. Se casaron, formaron nuevas familias. Nunca supieron qué pasó con sus padres o abuelos, solo que un día desaparecieron. «¿Y nunca se lo dijiste?». «¿Cómo podría? ¿Qué les diría? ¿Que mi padre asesinó a sus familias y lo encubrí durante 50 años?». Se levantó y se acercó a la ventana. «Hay mentiras más compasivas que la verdad. ¿Como la mentira que le dijo a mi marido antes de matarlo?». El silencio era total. Don Sebastián se giró lentamente. Su rostro estaba pálido. «Nunca quise que muriera, Mariana. Tienes que creerme. Intenté convencer a mi hijo de que lo dejara ir, pero dijo que Ricardo era un riesgo, que sabía demasiado sobre las operaciones de la mina, que podría hablar». «Y tenía razón su hijo. ¿Habría hablado Ricardo?». «No lo sé. Quizás no». Don Sebastián se frotó la cara con las manos. «Pero mi hijo no estaba dispuesto a correr ese riesgo, y yo soy un viejo cobarde que no pudo detenerlo». Mariana sintió que algo se ablandaba en su pecho. No era perdón, nunca lo sería, pero era una terrible comprensión de que el hombre frente a ella no era un completo monstruo.
Solo un hombre débil que había tomado decisiones terribles y ahora vivía con las consecuencias. «Gracias por el café», dijo finalmente don Sebastián. «Y gracias por comprender. Eres más fuerte que yo». «No soy fuerte. Solo soy una madre que hace lo necesario para proteger a sus hijos». «Lo mismo digo». El anciano se dirigió a la puerta. «Si alguna vez necesitas algo, Mariana, lo que sea, solo pídelo. Siempre tendrás mi apoyo». Después de que él se fue, Mariana se quedó sentada en la sala durante un largo rato, mirando fijamente la puerta cerrada. Miguel salió de su habitación. Había estado escuchando todo. «¿Lo odias, mamá?» «Sí». «¿Pero tú también lo entiendes?» «Sí». «¿Está bien entender a alguien que mató a papá?» Mariana abrazó a su hijo. «No sé, hijo. Ya no sé qué está bien o mal. Solo sé que tenemos que sobrevivir. Y para sobrevivir, a veces tenemos que vivir en un mundo donde todo es gris». Esa noche, cuando todos dormían, Mariana sacó una vez más la carta de Vicente Salazar. Lo leyó a la luz de la luna que entraba por la ventana y tomó su decisión final. Pasaron 6 meses. Medio año viviendo en la casa que su sangre había comprado. Medio año sonriendo a vecinos que no sabían que llevaba los nombres de 12 muertos. Medio año de despertar cada mañana y elegir el silencio sobre la verdad. Los niños se adaptaron. Tomás se recuperó por completo. Sofía hizo amigos en la escuela. Lucía aprendió a hablar con oraciones completas. Miguel se volvía más callado cada día, cargando con secretos demasiado pesados para un niño de 13 años. Era enero de 1988 cuando todo cambió. Mariana estaba trabajando en la tienda cuando entró una mujer mayor. Tendría probablemente 70 años, encorvada por la edad, con las manos arrugadas y los ojos cansados. «Disculpe, señorita», dijo la mujer. «¿Vende velas?» «Pasillo 3 a la izquierda». La mujer caminó lentamente, seleccionando media docena de velas blancas. Al llegar a la caja, Mariana notó que llevaba un rosario en la muñeca. «¿Es para una ceremonia especial?», preguntó Mariana mientras revisaba la compra. «Por mi padre». La voz de la mujer tembló. «Desapareció hace 53 años. Cada año, en su aniversario, enciendo velas por su alma, aunque nunca supimos qué le pasó». A Mariana se le paró el corazón. ¿53 años? Sí, era 1965. Mi padre salió a una reunión de negocios y nunca regresó. Había 12 familias trabajando estas tierras. Todos nuestros padres desaparecieron esa misma noche. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de la mujer. La policía dijo que se habían escapado, que nos habían abandonado. Pero mi padre nunca nos habría dejado. Nunca. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo se llamaba tu padre? Vicente Salazar. El mundo se detuvo. La hija de Vicente Salazar, la niña que su padre había intentado proteger con su última carta, estaba allí, de pie frente a ella, comprando velas para un padre cuya tumba Mariana conocía. ¿Se encuentra bien, señorita? La mujer la miró preocupada. Se ha puesto muy pálida. Sí, perdón, solo estoy un poco mareada. Mariana terminó de guardar las velas con manos temblorosas. ¿Vives aquí, en Santa Rosa? Sí. Regresé hace 5 años. Después de vivir 30 años en Juárez, quería estar cerca del último lugar donde vi a mi padre. Aunque todos me decían que estaba loco por regresar. ¿Por qué loca? La mujer se acercó susurrando como si compartiera un secreto peligroso. Porque todos saben que la familia Morales tiene algo que ver con esas desapariciones. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Quien habla, desaparece. Se enderezó secándose los ojos. Pero ya estoy vieja. ¿Qué más pueden quitarme que no me hayan quitado ya? Mariana la vio alejarse, cojeando levemente, cargando su bolsa de velas. Y en ese momento, al ver a la hija de Vicente caminar sola hacia una casa vacía para encender velas para un fantasma, Mariana supo lo que tenía que hacer.
Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana sacó la segunda carta de su escondite detrás de un ladrillo suelto en la pared de su dormitorio. Lo leyó una vez más. Los nombres, los cómplices, las instrucciones de Vicente. Lleve esta historia más allá de las fronteras de Chihuahua. Miguel entró silenciosamente. Había adquirido la costumbre de saber cuándo su madre necesitaba compañía. ¿Lo vas a hacer, mamá? ¿Vas a decir la verdad? No lo sé, hijo. Papá lo habría hecho. Y papá está muerto por hacerlo. Pero al menos murió con valentía. Miguel se sentó a su lado. Nos enseñaste que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Eso fue antes de que hacer lo correcto pudiera matarnos a todos. ¿Y qué hay de las 12 familias? ¿Y de sus hijos que nunca supieron lo que pasó? ¿Acaso no merecen saberlo? Mariana miró a su hijo. Tenía 13 años y ya era más sabio que ella. Si hago esto, Miguel, todo lo que tenemos desaparecerá. Esta casa, el dinero, la seguridad, y don Sebastián nos matará. O lo intentará. Miguel asintió lentamente. Pero al menos moriremos sabiendo que hicimos lo correcto. Como papá. Mariana lo abrazó fuerte, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuándo creciste tanto? El día que murió papá. Durante toda la noche Mariana consideró sus opciones. Opción 1, callar. Vivir del dinero manchado de sangre. Criar a tus hijos en una cómoda mentira. Que las 12 almas bajo la furgoneta queden olvidadas para siempre. Opción 2, hablar, arriesgarlo todo. Probablemente morir. Pero dar paz a 12 familias que esperaron 53 años por respuestas. Al amanecer había tomado su decisión. Pero no sería tan sencillo como llevar la carta a un periódico. Don Sebastián tenía los ojos puestos en todas partes. Necesitaba un plan más inteligente. Se vistió con cuidado y fue a trabajar como siempre. Se comportó con normalidad. Sonrió. Charlamos con los clientes. Pero durante su hora de almuerzo caminó 3 cuadras hasta una pequeña papelería. Compró sobres, papel, sellos, y durante los 3 días siguientes, en momentos robados cuando nadie la miraba, escribió 13 cartas idénticas. Cada carta contenía una copia manuscrita de la segunda carta de Vicente Salazar. Los nombres, los detalles, la ubicación de la camioneta. Todo. Y cada carta estaba dirigida a un destinatario diferente. El periódico nacional El Universal en la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia del Estado, Amnistía Internacional en México, el obispo de Chihuahua. Un reportero de investigación en Monterrey cuyo nombre había visto en la televisión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 7 de 13. Las 7 familias descendientes de las víctimas cuyas direcciones había investigado discretamente. Pero ahí estaba su jugada maestra. No los enviaría ella misma. Se los daría a 7 personas diferentes en 7 ciudades diferentes, cada una con instrucciones de enviarlos en fechas diferentes durante las próximas 2 semanas. Así, cuando don Sebastián descubriera que la verdad salía a la luz, sería imposible rastrearla hasta ella. Las cartas provendrían de múltiples lugares, enviadas por múltiples personas, en múltiples fechas. Y para cuando reaccionara sería demasiado tarde. La historia habría estallado en 13 lugares simultáneamente. El plan era peligroso. Requería confiar en desconocidos. Requería tiempo. Y requería que Mariana actuara con total normalidad hasta que todo estuviera en marcha. Pero era su única oportunidad. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de la vida de Mariana. Distribuyó las cartas lentamente. Una aquí, otra allá. Cada una dirigida a alguien que tuviera motivos para viajar fuera del pueblo. El primero fue para una vendedora ambulante que iba a la Ciudad de México. ¿Podrías enviarme esto cuando llegues? Es una carta para mi prima. Una propina de 20 pesos le aseguró que no haría preguntas. El segundo era para un camionero que iba a Monterrey. Mi hijo estudia allá. ¿Podrías dejar esto en el buzón? El tercero, cuarto y quinto mediante métodos similares.
Las cartas dirigidas a las familias de las víctimas fueron las más difíciles. Mariana las envió ella misma, pero desde buzones distintos en distintos pueblos, con guantes para no dejar huellas dactilares. Se comportó con normalidad en casa, con normalidad en el trabajo, con normalidad con los vecinos. Pero por la noche, cuando los niños dormían, se sentaba junto a la ventana vigilando, esperando el momento en que don Sebastián descubriera lo que había hecho. La primera señal llegó 2 semanas y 3 días después de enviar las cartas. Mariana estaba trabajando cuando vio a Rodrigo, el jefe de seguridad de don Sebastián, entrar en la tienda. No estaba solo. Lo acompañaban otros 3 hombres. «Mariana, don Sebastián quiere verte. Ahora». Su corazón se aceleró, pero mantuvo la voz tranquila. «Estoy trabajando. Mi turno termina a las 6». No fue una petición. Los demás clientes de la tienda permanecieron en silencio, percibiendo el peligro en el aire. Mariana se quitó lentamente el delantal. «¿Qué pasó?» «Ya lo descubrirás». La subieron a una camioneta. Condujeron en silencio durante 20 minutos hasta la mansión de don Sebastián, en las afueras del pueblo. La propiedad era enorme. Jardines impecablemente cuidados, fuentes, una casa de 2 pisos que parecía más un palacio que una casa, construido literalmente sobre las tumbas de las 12 familias. Rodrigo la llevó a un estudio en el 2º piso. Don Sebastián estaba sentado tras un enorme escritorio de caoba, con periódicos esparcidos frente a él. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban. «Siéntate», dijo sin mirarla. Mariana se sentó en la silla frente al escritorio. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, en perfecta calma. Don Sebastián finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. El Universal publicó esta mañana un artículo. Descubierta una fosa común en Chihuahua después de 53 años. Documentos revelan asesinatos por robo de tierras. Empujó el periódico hacia ella. ¿Quieres leerlo? No hay necesidad. También vienen reporteros de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos ha abierto una investigación y 7 familias presentaron cargos penales contra la mía esta mañana. Su voz era monótona, devastada. En menos de 24 horas, 53 años de secretos se convirtieron en titulares nacionales. Mariana no dijo nada. ¿Fuiste tú? La pregunta fue casi un susurro. «No tengo ni idea de qué está usted hablando, don Sebastián. No me mientas». El anciano golpeó el escritorio con los puños. Los periódicos volaron. «Quemé esos papeles. Los vi convertirse en cenizas». «¿Cómo?» Se detuvo dándose cuenta poco a poco. «Había más. Encontraste algo más en esa cámara». Mariana lo miró fijamente a los ojos. Vicente Salazar era un hombre inteligente. Sabía que eventualmente encontrarías la tumba, así que escondió una segunda carta. Una que tu padre nunca encontró, una que tú nunca encontraste, una que esperó 53 años hasta que la persona indicada la descubrió. Don Sebastián se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. «Me prometiste silencio», susurró. «Te di todo lo que necesitabas, y guardé silencio durante 6 meses. Pero entonces conocí a la hija de Vicente, esa niña que creció sin saber qué le había pasado a su padre. Y comprendí que su dinero no valía más que su paz. ¿Sabes lo que has hecho? Mi familia quedará destruida. Mi hijo irá a la cárcel. Mi nieto crecerá con la vergüenza del apellido Morales. ¿Cómo los niños de las 12 familias crecieron sin sus padres? Y tus hijos». La voz de don Sebastián se quebró. «¿Qué será de ellos cuando yo...?» Se detuvo bruscamente. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos matas?» Mariana se inclinó hacia adelante. «Adelante, don Sebastián. Mátame ahora mismo. Pero es demasiado tarde. Las cartas fueron enviadas desde 7 lugares diferentes. Los periodistas ya están aquí. La Comisión de Derechos Humanos ya está investigando. Matarme ahora solo haría que tu familia parezca aún más culpable». El anciano cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus arrugadas mejillas.
Intenté protegerlo, susurró. A mi nieto quería que tuviera una vida limpia, una vida sin esta maldición. Entonces debería haber dicho la verdad hace 50 años. Cuando aún tenía 18 años, ¿quién podría haber denunciado a su padre? Era un cobarde. Sí, lo fue, y ahora su nieto pagará por esa cobardía. Don Sebastián abrió un cajón del escritorio. Por un momento, Mariana creyó que iba a sacar una pistola. En lugar de eso, sacó una fotografía antigua. Era de 1965. Mostraba a un joven don Sebastián, de apenas 18 años, de pie junto a otro joven de la misma edad. Ambos sonreían, abrazados. «Vicente y yo el día de nuestra graduación», dijo don Sebastián con la voz quebrada. «Éramos mejores amigos, como hermanos, y 3 meses después vi a mi padre dispararle en la cabeza». Mariana sintió que algo se ablandaba en su pecho. No perdón, jamás perdón, pero quizás comprensión de la carga que este hombre había soportado. «¿Por qué no lo detuviste?» «Yo era un niño asustado, y mi padre era un monstruo. Después fue demasiado tarde. Ya era cómplice, ya estaba manchado». Tocó la fotografía con dedos temblorosos. «He soñado con Vicente todas las noches durante 53 años. Siempre el mismo sueño. Me mira y me pregunta, ¿por qué no me salvaste? Y nunca tengo respuesta». «Ahora puedes responderle», dijo Mariana con dulzura. «Por fin puedes hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», don Sebastián rió con amargura. «Hace 50 años lo correcto habría sido. Ahora solo queda destrucción». Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba a los perfectos jardines de su propiedad. «Rodrigo», llamó. El jefe de seguridad entró. Su mano descansaba sobre la pistola que llevaba en el cinturón. «Lleva a Mariana de vuelta a casa. Asegúrate de que llegue sana y salva». Rodrigo parpadeó confundido. «¿Don Sebastián?» «Haz lo que te digo, y despide a los hombres que la han estado vigilando. Ya no son necesarios». «Pero, ahora». Rodrigo asintió intimidado. «Sí, señor. Vamos, señora». Mariana se levantó, pero se detuvo en la puerta. «¿Don Sebastián?» El anciano no se giró. Vicente escribió en su carta que esperaba que alguien con coraje hiciera lo que él no pudo. «Creo que se refería a mí, pero también creo que se refería a ti. Ya es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado tarde para la verdad». Los días siguientes fueron un huracán. Reporteros de todo el país llegaron a Santa Rosa y San Vicente. La camioneta fue acordonada como escenario del crimen. Expertos forenses excavaron la cámara subterránea y recuperaron los 12 esqueletos. Cada uno fue identificado a través de registros dentales y análisis de ADN. Vicente Salazar, María González, Juan Ramírez. 12 nombres que habían sido borrados de la historia finalmente volvieron a la luz. Sus familias, ahora de 70 y 80 años, lloraron cuando finalmente recibieron respuestas después de 53 años. La hija de Vicente, la mujer que había comprado velas en la tienda de Mariana, dio una entrevista televisada que se volvió viral a nivel nacional. «Mi padre fue un héroe», dijo con lágrimas en los ojos. «Intentó proteger nuestra tierra, intentó hacer lo correcto, y murió por ello. Pero su verdad sobrevivió, y ahora, por fin, el mundo conoce su nombre». Llegaron las autoridades federales. La Procuraduría General de la República abrió una investigación penal. Don Sebastián fue arrestado junto con su hijo. El nieto, de tan solo 6 años, quedó al cuidado de su madre. Durante el interrogatorio, don Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Él confesó todo. No solo los asesinatos de 1965, también habló de todos los crímenes que la familia Morales había cometido a lo largo de 3 generaciones. Sobornos, amenazas, el asesinato de Ricardo, el esposo de Mariana. Todo. «No quiero seguir viviendo con esto», declaró a los investigadores.
He sido un cobarde durante 53 años. Es hora de ser valiente, aunque sea al final. Su confesión fue tan completa, tan detallada, que destrozó por completo el imperio familiar. Se confiscaron propiedades, se cerraron negocios, se congelaron cuentas bancarias. Las 7 familias de las víctimas recibieron una indemnización considerable. No fue suficiente para compensar 53 años de dolor, pero algo. Y la casa de Mariana, la que se había comprado con dinero ensangrentado, se vendió. El dinero se destinó a un fondo para las familias afectadas. Mariana y sus hijos se mudaron a un pequeño departamento en Juárez. Era más pequeño que la casa, menos lujoso, pero era suyo, comprado con su propio dinero. Miguel consiguió un trabajo de medio tiempo. Sofía ayudaba a Lucía después de la escuela. Tomás, completamente recuperado, era el mejor estudiante de su clase. Vivían con menos, pero dormían mejor. 3 meses después de la detención de don Sebastián, Mariana recibió una carta. Era del Penal Federal de la Ciudad de México. Querida Mariana, no espero tu perdón, no lo merezco, pero quería que supieras algo. Anoche soñé con Vicente por primera vez en 53 años, y no fue una pesadilla. En el sueño sonreía. No dijo nada. Solo asintió, como si finalmente aprobara algo que yo había hecho. Moriré en prisión. Tengo 70 años y una condena de 30. No volveré a ver un amanecer como hombre libre. Pero por primera vez desde 1965 puedo respirar. La verdad pesa. Pero las mentiras pesan más. Gracias por tener el coraje que me faltó. Gracias por hacer lo que debí haber hecho hace medio siglo. Y gracias por mostrarle a mi nieto que hay otra forma de vivir, además del miedo y los encubrimientos. Cuando se sepa toda la historia, los libros de historia dirán que destruiste a la familia Morales. Pero la verdad es que me salvaste de mí mismo. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos, Sebastián Morales. Mariana leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja junto con la segunda carta de Vicente Salazar. Esa noche reunió a sus 4 hijos alrededor de la mesa en la pequeña cocina. «Quiero contarte una historia», dijo. «Se trata de tu padre, y de 12 personas valientes que murieron hace mucho tiempo, y de las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve». Miguel, que ya tenía 14 años, asintió. La historia de la furgoneta. Sí, pero no solo eso. Es la historia de lo que significa hacer lo correcto cuando hacerlo puede costarte todo. Durante las 2 horas siguientes, Mariana les contó todo. Cada detalle, cada decisión, cada momento de miedo y duda. Cuando terminó, Tomás, de 7 años, preguntó: «¿Valió la pena, mamá, perder la casa grande y el dinero?» Mariana miró a sus 4 hijos, sanos, juntos, vivos. «¿Qué opinas?» Sofía habló primero. «Creo que papá estaría orgulloso». Miguel asintió. Y ahora las 12 familias tienen paz. Lucía, de solo 4 años, no lo entendía todo, pero dijo: «Me gusta más este apartamento. Huele mejor». Todos se rieron. «Sí», dijo finalmente Mariana. «Valió la pena, no porque nos hiciera la vida más fácil, sino porque los hizo más honestos». 2 años después, el juicio de don Sebastián y su hijo ha concluido. Ambos fueron condenados a 30 años de prisión. Ninguno apeló. El nieto, que ahora tiene 8 años, fue adoptado por la hermana de su madre. Crecería sin el apellido Morales, sin el peso de los crímenes de su familia. Las 7 familias de las víctimas organizaron un memorial en el lugar donde se encontraba la furgoneta. Se plantaron 12 árboles, uno por cada vida perdida. En el centro se colocó una placa de bronce con sus nombres. Mariana fue invitada a la ceremonia de dedicación. Cuando llegó con sus 4 hijos, la hija de Vicente Salazar se acercó a ella y la abrazó. «Gracias», susurró la anciana, «por darle voz a mi padre después de 53 años de silencio». «Él se dio su propia voz», respondió Mariana. «Yo simplemente la traje al mundo».
Después de la ceremonia, Mariana se quedó sola frente a los 12 árboles. El sol del desierto se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Miguel se acercó a ella. «¿En qué estás pensando, mamá?» «En tu padre, en cómo le hubiera gustado estar aquí». «Está aquí, lo siento». Mariana sonrió apretando la mano de su hijo. «Yo también». Mientras caminaban de regreso al autobús que los llevaría a casa, Mariana miró hacia atrás una vez más. La camioneta había sido retirada hacía años. La cámara subterránea había sido rellenada y sellada. Solo quedaban los 12 árboles, que crecían vigorosos en el suelo del desierto. 12 vidas que habían estado sepultadas en la oscuridad finalmente salieron a la luz. Y aunque costó 53 años, aunque costó tanto dolor y tanto sacrificio, la verdad prevaleció. No porque la verdad siempre gane, sino porque hubo gente dispuesta a luchar por ella. «¿Mamá?» Sofía le tiró de la manga. «¿Volveremos el año que viene?» «Sí, querida, todos los años, para recordar». «¿Recordar qué?» Mariana miró a sus 4 hijos, esos niños que habían perdido tanto pero habían ganado algo que ningún dinero podía comprar, la capacidad de mirarse al espejo sin vergüenza. «Para recordarnos que el silencio puede ser cómodo», dijo finalmente, «pero la verdad es lo único que nos permite dormir por la noche». Mientras el autobús los llevaba de regreso a Juárez, a través de las ventanas polvorientas, Mariana vio el desierto de Chihuahua extendiéndose interminable en todas direcciones. Este desierto había guardado tantos secretos, tantas tumbas olvidadas, tantas verdades enterradas. Pero esta vez, al menos esta vez, la verdad había salido a la luz, y eso debería ser suficiente. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.